A los 55 años, la mayoría de los hombres ya ha encontrado su lugar en el mundo. Tienen una carrera estable, una casa pagada, una rutina cómoda. Yo, a mis 55, lo único que tenía era una colección de fracasos y la mirada decepcionada de mi familia. Había quebrado 4 veces, 4 negocios, 4 sueños, 4 intentos de darle a mi esposa e hijos la vida que merecían, y los 4 habían terminado en cenizas, dejándome cada vez más endeudado, más cansado y más humillado. En mi pueblo ya era el chiste local, el visionario, el hombre que siempre tenía una idea millonaria que terminaba costándole hasta lo que no tenía. Pero esta historia no es sobre mis fracasos, es sobre el 5.º intento, la última apuesta de un hombre que ya no tenía nada que perder, una idea tan simple y tan obvia que nadie, ni siquiera yo, creyó que podría funcionar. Esta es la historia de cómo, después de una vida de tropiezos, finalmente le atiné a lo grande, demostrando que el éxito no siempre es para los jóvenes y que a veces las lecciones más duras son las que construyen los cimientos más sólidos. Mi nombre es Ismael Cervantes y si alguna vez te has sentido un fracaso, si has pensado en tirar la toalla, quédate conmigo, porque mi historia podría recordarte que la última llave del manojo puede ser la que abre la puerta. Pero antes de seguir, déjame saber desde qué ciudad de nuestro México me estás escuchando. Me da gusto pensar que mi historia puede cruzar las mismas carreteras que yo recorrí tantas veces sin éxito. Nací en un pequeño pueblo de Hidalgo, un lugar donde las opciones de vida eran básicamente 2: trabajar en el campo o irse a la ciudad a buscar suerte. Yo intenté ambas y fracasé en las 2. Mi primer negocio, a los 30 años, fue una pequeña tienda de abarrotes. Invertí todos mis ahorros y trabajé de sol a sol, pero no pude competir con la nueva tienda de conveniencia que abrieron en la entrada del pueblo. Quebré en menos de un año. El segundo intento fue una pequeña constructora. Todo el mundo necesita una casa, ¿no?, le dije a mi esposa Rebeca con un optimismo que hoy me parece ingenuo. Pero una crisis económica inesperada congeló todos los proyectos de la región. De nuevo, a la quiebra. El tercer fracaso fue quizás el más doloroso. Con el poco dinero que nos quedaba y un préstamo de mi suegro, monté una granja de pollos. Durante un tiempo, pareció que finalmente iba a funcionar. Teníamos buenos clientes. La producción iba bien. Pero una enfermedad aviar, un brote que nadie pudo prever, aniquiló a todas mis aves en cuestión de una semana. Lo perdí todo, incluido el respeto de mi suegro, quien nunca más me volvió a dirigir la palabra. El cuarto y último intento, antes del que lo cambiaría todo, fue una pequeña empresa de transporte. Compré un camión viejo de segunda mano y empecé a hacer fletes locales. Pero la competencia era brutal, los precios por los suelos, y el mantenimiento del camión se comía cualquier ganancia. Terminé vendiendo el camión por partes para pagar las deudas. A los 54 años, estaba de vuelta en el punto de partida, pero mucho peor, sin dinero, sin crédito, y con una reputación de fracasado que me pesaba como una losa de concreto. La presión en casa era insoportable. Rebeca, mi esposa, una mujer fuerte y paciente que me había apoyado en cada una de mis locuras, ya no podía ocultar su desesperación. ¿Y ahora qué, Ismael?, me preguntaba por las noches, su voz cargada de un cansancio que me rompía el corazón. Nuestros hijos ya están en la universidad. Necesitamos ayudarlos. Y nosotros vamos a vivir de prestado para siempre. Mis hijos, aunque nunca me lo dijeron directamente, también sentían la tensión. Las llamadas se volvieron más cortas, las visitas más espaciadas. Sentía que se avergonzaban de mí, de su padre, el hombre que prometió darles el mundo y que no había podido ni siquiera construir un castillo de arena. Me sentía una carga para todos,
Comencé a evitar las reuniones familiares, las fiestas del pueblo. No soportaba las miradas de lástima, los cuchicheos, las preguntas bien intencionadas que se sentían como acusaciones. «Oye, Ismael, ¿y en qué andas ahora?» Me encerré en mí mismo, en un caparazón de vergüenza y autocompasión. Pasaba los días en un pequeño taller que había improvisado en el patio trasero de nuestra casa, rodeado de herramientas viejas y proyectos a medio terminar. Era mi refugio, el único lugar donde no me sentía juzgado. Ahí, entre el olor a aceite y a metal, me dedicaba a mi único y verdadero pasatiempo, la herrería. Desde niño me había encantado trabajar con el metal, darle forma, convertir un trozo de fierro frío y sin vida en algo útil, en algo hermoso. Era una habilidad que había heredado de mi abuelo, un viejo herrero del pueblo, que me enseñó los secretos del oficio. Pero siempre lo vi como un hobby, nunca como una forma de vida. ¿Quién se gana la vida haciendo rejas y portones en un pueblo donde nadie tiene dinero para lujos? No era un negocio escalable, no era una idea millonaria. Era solo algo que me gustaba hacer, algo que me mantenía cuerdo. Una tarde, mientras intentaba arreglar la vieja carretilla de mi vecino, una de esas de lámina delgada que se doblan con mirarlas, me encontré con el problema de siempre: la rueda. Las llantas de las carretillas son una basura. Se ponchan con una espina, se oxidan, se traban. Cada 6 meses mi vecino tenía que comprar una nueva. Era un desperdicio de dinero y de tiempo. Ojalá alguien inventara una rueda que no se fregara tan fácil, se quejó él, mientras yo intentaba parchar la cámara por enésima vez. Sus palabras se quedaron flotando en el aire del taller, pero esta vez resonaron en mi mente de una manera diferente, una rueda que no se fregara. ¿Y si no? Me detuve en seco. Ya estaba harto de mis «y si». Todas mis grandes ideas habían terminado en desastre. Ya no tenía la energía, ni el dinero, ni el derecho de volver a arrastrar a mi familia a otra de mis aventuras fallidas. Pero la idea, terca como una mula, se negó a irse. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en el diseño de una rueda indestructible. No de aire, eso estaba claro, sólida, pero no tan pesada, hecha de un material resistente pero flexible. En mi mente comencé a dibujar los planos, a pensar en los materiales. Polímeros reciclados, quizás. Caucho de llantas viejas, mezclado con algún compuesto que le diera durabilidad. A las 3 de la mañana no aguanté más. Me levanté en silencio para no despertar a Rebeca y me fui a mi taller. Encendí la luz tenue y con un trozo de gis comencé a dibujar en el suelo de cemento. Dibujé el eje, los valeros, el diseño de la banda de rodadura. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía como un fracasado, me sentía como un inventor, como un creador. Pasé las siguientes semanas obsesionado con el proyecto. Junté caucho de llantas viejas que conseguía en las vulcanizadoras. Experimenté con diferentes mezclas de polímeros que compraba a crédito en una tienda de plásticos. Construí un pequeño molde de yeso y, usando un viejo horno que había adaptado, comencé a cocinar mis primeros prototipos. Los primeros 10 intentos fueron un desastre. Ruedas que se partían, que se deformaban con el calor, que eran demasiado pesadas o demasiado frágiles. Rebeca me observaba con una mezcla de preocupación y resignación. «Otra vez con tus inventos, Ismael», me dijo. Un día, su voz teñida de una tristeza que me dolió más que cualquier regaño. «Por favor, ya no tenemos edad para esto. Busca un trabajo seguro». «Esto es importante, mi amor. Siento que esta vez es diferente», le respondí, aunque ni yo mismo estaba seguro. ¿Era diferente o era solo el mismo ciclo de autoengaño de siempre? El día que finalmente lo logré fue casi por accidente. Frustrado, después de otro prototipo fallido, arrojé una mezcla de caucho y un nuevo polímero que estaba probando a un balde con agua para enfriarlo rápidamente.
Al día siguiente, cuando fui a limpiar el desastre, descubrí que la masa se había solidificado de una manera extraña. Era increíblemente dura, pero al mismo tiempo tenía una ligera flexibilidad. La golpeé con un martillo. No se rompió. La dejé caer desde el techo del taller. Rebotó. Había encontrado por pura casualidad el compuesto perfecto. Con un cuidado casi religioso, preparé una nueva mezcla, la vertí en el molde y la enfrié de la misma manera. El resultado fue una rueda sólida, de color negro mate, un poco más pesada que una rueda de aire, pero que se sentía indestructible. La instalé en la carretilla de mi vecino y se la devolví. «Pruébala», le dije, «y trata de romperla». Una semana después, mi vecino volvió con una sonrisa de oreja a oreja. «Ismael, esta cosa es mágica. La he pasado por piedras, por vidrios, le he echado encima todo el peso que he podido y no le ha pasado nada. Necesitas vender estas cosas». Su entusiasmo fue el primer indicio de que quizás esta vez yo no estaba loco. Hice 2 ruedas más y las llevé a la ferretería más grande del pueblo. El dueño, don Ramiro, un hombre pragmático y desconfiado, las miró con escepticismo. «¿Ruedas sólidas? Ya se ha intentado antes, Ismael. Son muy pesadas, muy rígidas». «Estas son diferentes», le dije. «Pruébelas, póngalas en sus carretillas de uso rudo. Si se rompen, yo se las pago». 2 semanas después, don Ramiro me llamó. «Ismael, necesito hablar contigo. ¿Cuántas de estas ruedas puedes hacerme a la semana?» Me quedé sin aliento. ¿Funcionaron? Funcionaron demasiado bien. Mis trabajadores están peleándose por usar las carretillas con tus ruedas. Necesito 20 para empezar. 20 ruedas. No tenía cómo producir 20 ruedas en mi pequeño taller, pero dije que sí. «Deme una semana», le prometí. Esa noche reuní a mi familia, a Rebeca, a mis 2 hijos que habían venido de visita. Les mostré la rueda. Les conté el pedido de don Ramiro. «Necesito su ayuda», les dije, mi voz temblando de emoción. «Solo no puedo, pero juntos, quizás esta vez sí podamos lograrlo». Vi la duda en sus ojos, la cicatriz de los fracasos pasados, pero también vi una pequeña chispa de esperanza. «Está bien, papá», dijo mi hijo mayor después de un largo silencio. «Te ayudaremos». Esa noche, por primera vez en años, mi taller se llenó de risas y de trabajo en equipo. Mi esposa cortando el caucho, mis hijos mezclando los polímeros y yo en el centro de mi sentido. Todo, sintiendo que a mis 55 años, mi vida, finalmente, estaba a punto de comenzar de verdad. La decisión de mi familia de apoyarme fue el verdadero punto de inflexión. Ya no era mi proyecto solitario, mi obsesión. Se había convertido en una empresa familiar, un último y desesperado intento de salir adelante juntos. Transformamos nuestra pequeña casa en una fábrica improvisada. La sala se convirtió en el área de corte de caucho, la cocina en el laboratorio de mezclas y el patio trasero con mi viejo horno en la zona de producción. Era un caos, un desorden de ollas, moldes y olor a caucho quemado, pero era un caos lleno de esperanza. Trabajábamos por las noches, después de que mis hijos volvían de sus trabajos y Rebeca de sus labores. Yo, que durante años había luchado solo, ahora tenía un equipo. Ver a mis hijos, ya hombres, trabajando a mi lado, creyendo en mi idea, era una emoción que no puedo describir. Sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Cumplimos con el pedido de don Ramiro. Las 20 ruedas fueron entregadas a tiempo, y a la semana siguiente él pidió 40 más, y luego 80. La noticia de la rueda indestructible de Ismael comenzó a correrse por el pueblo y las rancherías cercanas. Ferreterías de otras ciudades empezaron a llamarme. El problema ya no era vender, era producir. Necesitábamos expandirnos, pero no teníamos ni un centavo. Fue Rebeca quien tuvo la idea. «¿Y si hacemos una preventa? Habla con los dueños de las ferreterías».
Pídeles un adelanto del 50% para comprar los materiales. Si confían en el producto, confiarán en ti. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La idea de Rebeca era tan simple como aterradora. Pedir dinero por adelantado a clientes que apenas me conocían, basándome solo en la promesa de un producto, se sentía como un salto al vacío. Mis fracasos pasados me habían dejado con una aversión al riesgo casi paralizante. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si el horno se descomponía? ¿Y si no podía cumplir con los plazos? No solo perdería el negocio, sino que destruiría la poca credibilidad que había logrado construir. Pasé una noche en vela, luchando con mis demonios. Pero a la mañana siguiente, al ver a mi familia trabajando junta en la sala, cortando tiras de caucho con una determinación silenciosa, supe que no podía darme por vencido. Tenía que intentarlo, por ellos. Armado con un valor que no sabía que tenía, visité a los dueños de las 5 ferreterías más grandes de la región. Llevé una de mis ruedas, un martillo y mi historia. Les conté de mis fracasos, de mi desesperación y de cómo esa rueda representaba mi última oportunidad. Les pedí que golpearan la rueda con el martillo, que intentaran dañarla, y luego les pedí que creyeran en mí. Para mi sorpresa, 4 de los 5 aceptaron. Quizás vieron la honestidad en mis ojos, o quizás simplemente vieron un buen negocio. Esa semana reunimos casi 50,000 pesos en adelantos. No era una fortuna, pero para nosotros era como haber ganado la lotería. Con ese dinero, compramos un horno industrial de segunda mano, mejoramos nuestros moldes y contratamos a 2 ayudantes del pueblo. Nuestra pequeña fábrica casera se había profesionalizado. La producción se disparó. Pasamos de hacer 20 ruedas a la semana a hacer 100. Cumplimos con todos los pedidos de la preventa y por primera vez tuvimos un pequeño margen de ganancia. Por primera vez en años, Rebeca y yo pudimos ir al supermercado y llenar el carrito sin tener que estar sumando cada producto en la calculadora. Fue una sensación de dignidad que había olvidado por completo. Pero el verdadero cambio estaba por llegar, y llegó en la forma de un cliente inesperado. Una tarde, un hombre con un traje elegante y un acento norteño se presentó en nuestro taller. Dijo que era el gerente de compras de una de las cadenas de ferreterías más grandes del país, con sucursales desde Tijuana hasta Cancún. «He oído hablar de sus ruedas, señor Cervantes», dijo, examinando uno de nuestros productos con una mirada crítica. «Dicen que son indestructibles. ¿Es cierto?» «Compruébelo usted mismo», le respondí, pasándole el martillo. Después de varios golpes infructuosos, el hombre sonrió. «Impresionante. Queremos hacer un pedido de prueba. 1000 unidades». Sentí que las piernas me flaqueaban. ¿1000 unidades? Nuestra capacidad máxima era de 400 al mes. Era imposible. Estaba a punto de decir que no. Podíamos de dejar pasar la oportunidad de mi vida por miedo a no poder cumplir. Pero entonces vi a Rebeca, que había estado escuchando desde la puerta. Ella me miró y asintió levemente, una señal silenciosa de confianza. «Deme un mes», respondí, mi voz sonando mucho más segura de lo que me sentía. Ese mes fue el más intenso de nuestras vidas. Reinvertimos cada centavo que teníamos. Alquilamos una pequeña bodega abandonada en las afueras del pueblo. Contratamos a 10 personas más. Trabajábamos en 3 turnos, las 24 horas del día. Yo dormía apenas 3 o 4 horas por noche, supervisando la producción, resolviendo problemas, manteniendo la moral del equipo. Mis hijos se turnaban para ayudar, mi esposa se encargaba de la administración y la comida para todos los trabajadores. Todo el pueblo parecía estar involucrado, contagiado por nuestra energía. Al final del mes, contra todo pronóstico, lo logramos.
Las 1000 ruedas estaban listas, empacadas y cargadas en un camión. Cuando vi ese camión salir de nuestra bodega, sentí un orgullo tan inmenso que casi me ahoga. No habíamos solo cumplido un pedido, habíamos cumplido una promesa. Habíamos demostrado a nosotros mismos y al mundo que éramos capaces. La prueba fue un éxito rotundo. Las ruedas indestructibles Cervantes, como las bautizó el mercado, se convirtieron en un fenómeno. La cadena de ferreterías nos hizo un pedido de 10.000 unidades para el mes siguiente, y luego de 50.000. Tuvimos que expandirnos de nuevo, esta vez de manera masiva. Compramos maquinaria nueva, construimos una fábrica de verdad, contratamos a casi todo el pueblo. En menos de un año habíamos pasado de ser una operación casera a ser el mayor empleador de la región. Dejamos nuestra vieja casa y nos mudamos a una más grande, con un jardín donde Rebeca finalmente pudo plantar sus rosales. Mis hijos volvieron a la universidad, esta vez sin preocupaciones económicas. Mi suegro, que no me había hablado en años, apareció un día en la fábrica con los ojos llorosos y me pidió perdón. La vida, que me había golpeado tan duro, ahora me sonreía de una manera que nunca hubiera imaginado. Pero el éxito trajo consigo un nuevo tipo de problema: la competencia. Grandes empresas, con sus ejércitos de ingenieros y sus presupuestos millonarios, comenzaron a intentar replicar nuestra fórmula. Lanzaron sus propias versiones de ruedas sólidas, más baratas, con campañas de marketing agresivas. Por un momento, sentí pánico. ¿Cómo podríamos competir contra esos gigantes? Estábamos a punto de ser aplastados. No podemos ganarles en precio, Ismael, me dijo Rebeca una noche mientras revisábamos los informes de ventas que por primera vez mostraban una caída. Pero podemos ganarles en calidad y en historia. Nadie tiene nuestra historia. Tenía razón. Nuestra fuerza no estaba solo en el producto, estaba en nuestra autenticidad. Al día siguiente tomé una decisión arriesgada. En lugar de bajar nuestros precios, los subimos y lanzamos una campaña de marketing que no hablaba de las características técnicas de la rueda, sino de su origen. Contratamos a un joven cineasta del pueblo y produjimos un pequeño documental. Contaba mi historia, mis fracasos, la forma en que mi familia se unió, cómo todo el pueblo se convirtió en parte del proyecto. Mostraba las caras de nuestros trabajadores, sus manos, su orgullo. El lema de la campaña era simple: hecho en Hidalgo, hecho para durar, hecho con el corazón. El resultado fue explosivo. La gente no solo compraba una rueda, compraba una historia de superación, apoyaba a una comunidad, se convertía en parte de nuestro sueño. Nuestras ventas se dispararon, no solo en México, sino también en el extranjero. Distribuidores de Estados Unidos y de América Latina comenzaron a contactarnos. La rueda del viejo fracasado de Hidalgo se estaba convirtiendo en un producto de exportación, y yo, que a mis 55 años estaba listo para tirar la toalla, ahora, a los 58, viajaba en primera clase a reuniones de negocios en Houston y en Sao Paulo. La vida, de verdad, tiene un sentido del humor muy particular. Un día, recibí una llamada de la preparatoria donde solía dar clases. El director, el mismo que me había despachado con condescendencia años atrás, me invitaba a dar una plática a los alumnos sobre emprendimiento. Al principio, quise negarme. El recuerdo de la humillación todavía ardía. Pero Rebeca, siempre mi brújula moral, me convenció. Ve, Ismael. No por él, sino por los muchachos. Muéstrales que es posible. Y fui. Parado en el mismo auditorio donde tantas veces había luchado contra la apatía, frente a cientos de jóvenes con los mismos ojos escépticos que yo conocía tan bien, conté mi historia. Les hablé de mis 4 fracasos, de la desesperación, de la vergüenza.
Y luego les hablé de la rueda, de la idea que todos llamaron locura. La lección más importante que aprendí, les dije al final, no es cómo tener éxito, es cómo fracasar. Fracasar una y otra vez y aún así encontrar la fuerza para levantarte una vez más y volver a intentarlo. Porque el éxito no es la ausencia de fracasos, es la perseverancia a pesar de ellos. Al terminar, un silencio profundo llenó el auditorio, y luego un aplauso estruendoso, un aplauso que venía no solo de las manos, sino del corazón. En la primera fila vi a un joven que me miraba con una intensidad particular. Al final se me acercó. «Profesor Cervantes», dijo, extendiendo la mano. «Mi nombre es David. Yo estaba en su clase de física aquel día». No necesitó terminar. Lo reconocí. Era el muchacho que se había burlado de mí. «Gracias», dijo, su voz temblando de emoción. «Gracias por no haberse rendido». Aquel apretón de manos, aquel gracias, fue para mí el cierre perfecto de un ciclo. La rueda de mi vida, que había estado ponchada y abandonada en el acotamiento durante tanto tiempo, finalmente había sido reparada y estaba, una vez más, lista para seguir rodando, más fuerte y más resistente que nunca. La empresa, que habíamos bautizado Ruedas Cervantes, en honor a mi abuelo, siguió creciendo de una manera que superaba nuestros sueños más locos. Nos convertimos en el principal proveedor de ruedas para carretillas, no solo de México, sino de toda América Latina. Nuestra fábrica se expandió, generando cientos de empleos y transformando la economía de nuestro pequeño pueblo. Pero a pesar del éxito, nunca olvidamos de dónde veníamos. Creamos una fundación que otorgaba becas a los jóvenes del pueblo para que pudieran ir a la universidad, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Financiamos la modernización de la preparatoria donde di clases, equipando sus laboratorios y actualizando su biblioteca. Quería asegurarme de que ningún otro profesor chiflado fuera humillado por falta de recursos, y de que ningún otro David perdiera la oportunidad de ver cómo una idea loca puede cambiar el mundo. Rebeca y yo finalmente construimos la casa de nuestros sueños, no una mansión, sino una casa cómoda, con un gran jardín y un taller aún más grande para mí, donde, en mis ratos libres, sigo experimentando con nuevos materiales, con nuevas ideas. Mis hijos se involucraron en el negocio. El mayor, que había estudiado administración, se convirtió en nuestro director financiero, y el menor, que heredó mi pasión por la ingeniería, ahora lidera el departamento de innovación. La pequeña empresa familiar se había convertido en un legado. A veces, en las noches, cuando me siento en el porche de mi casa con Rebeca a mi lado, mirando las luces del pueblo que ayudamos a construir, todavía me cuesta creer lo mucho que ha cambiado mi vida. Recuerdo al hombre de 55 años, quebrado, humillado, sin esperanza, y me doy cuenta de que el verdadero éxito no llegó cuando inventé la rueda, ni cuando firmé el primer contrato millonario. Llegó en el momento en que, en el fondo del pozo, decidí levantarme y volver a intentarlo una vez más. Llegó cuando mi familia, a pesar de mis fracasos, decidió creer en mí. Esa es la verdadera lección de mi historia. Que no importa cuántas veces te caigas, cuántas veces quiebres, cuántas veces el mundo te diga que no puedes. Mientras tengas a alguien que crea en ti, y mientras tú mismo no te rindas, siempre, siempre hay una oportunidad para el quinto intento, para el último y definitivo acierto. Y esa, carnales, es una verdad tan indestructible como las ruedas que fabricamos. La vida, sin embargo, siempre guarda una última curva, un último giro inesperado en el guión. Unos años después, cuando la empresa ya era un gigante consolidado, recibimos una carta de un bufete de abogados de la Ciudad de México.
Una gran corporación internacional, líder mundial en la fabricación de herramientas y equipos de construcción, nos acusaba de infringir una de sus patentes. Afirmaban que nuestro compuesto de polímero y caucho era una copia de una tecnología que ellos habían patentado años atrás. Exigían que detuviéramos la producción de inmediato y nos pedían una suma millonaria como indemnización. El mundo se me vino encima de nuevo. ¿Una copia? Yo había creado esa fórmula por accidente en mi taller con mis propias manos. Era imposible. Contratamos a los mejores abogados, pero el panorama era desolador. La patente de ellos era real, y aunque nuestra fórmula no era idéntica, era lo suficientemente similar como para que un juez pudiera fallar en nuestra contra. Nos enfrentábamos a la posibilidad de perderlo todo, de nuevo. La ironía era cruel. Después de haber luchado tanto, de haber superado 4 quiebras, íbamos a ser destruidos no por un error nuestro, sino por una coincidencia legal, por una trampa del destino. La moral en la fábrica se desplomó. El miedo y la incertidumbre volvieron a apoderarse de nuestro pueblo. Estábamos a punto de entrar en una batalla legal que podría durar años y que, muy probablemente, perderíamos. No es justo. Ismael, me decía Rebeca, su voz llena de una rabia impotente. No es justo que después de todo nos quieran quitar lo que construimos con tanto esfuerzo. Pero yo, extrañamente, estaba en calma. Había aprendido algo en mis 55 años de fracasos. El pánico no resuelve nada. Fui a mi taller, el lugar donde siempre encontraba mis respuestas. Y mientras miraba mis herramientas, mis bocetos, el viejo horno donde todo comenzó, tuve una epifanía. No necesitábamos ganar la batalla legal. Necesitábamos cambiar el juego. Al día siguiente, en lugar de preparar nuestra defensa, hice algo que nadie esperaba. Tomé un avión a Alemania, a la sede de la corporación que nos estaba demandando. Sin cita, sin invitación. Me presenté en la recepción y pedí hablar con el CEO, el señor Klaus Schmidt. Su secretaria, una mujer eficiente y muy estricta, me miró como si estuviera loco. El señor Schmidt no recibe a nadie sin cita previa, me dijo. Dígale que soy Ismael Cervantes de Ruedas. Cervantes, insistí, y dígale que no vengo a pelear, vengo a proponerle un negocio. No sé qué fue lo que la convenció, pero 5 minutos después estaba sentado en una oficina inmensa frente a uno de los hombres más poderosos del mundo. Le conté mi historia, desde la carretilla de mi vecino hasta la fábrica que empleaba a todo un pueblo. Y luego le hice mi propuesta. Señor Schmidt, ustedes tienen la patente, la tecnología, la distribución global. Nosotros tenemos la historia, el corazón, una marca que la gente ama por lo que representa. En lugar de gastar millones en abogados para destruirnos, ¿por qué no nos unimos? Compren nuestra empresa, pero no para cerrarla. Conviértanla en su división de productos de alto impacto social. Mantengan la fábrica en mi pueblo, mantengan a mi gente, usen nuestra historia, nuestra autenticidad, para vender no solo ruedas, sino una idea. La idea de que una empresa puede ser exitosa y al mismo tiempo hacer el bien. El señor Schmidt me escuchó, en silencio, su rostro inexpresivo. Cuando terminé, se quedó mirándome por un largo momento, y luego, para mi sorpresa, sonrió. Señor Cervantes, dijo, usted no es un empresario, es un poeta, y creo que su idea, por loca que parezca, podría funcionar. La reunión con Klaus Schmidt duró más de 4 horas. Lo que comenzó como una defensa desesperada se transformó en una negociación intensa y fascinante. Le expliqué mi visión, no con gráficos de ganancias, sino con historias. Le hablé de mi vecino y su carretilla, de don Ramiro, el ferretero que me dio mi primera oportunidad, de las mujeres de la cooperativa en Oaxaca que me inspiraron a pensar en un modelo de negocio comunitario.
Le mostré fotos de nuestro pueblo antes y después de la fábrica, el impacto tangible que habíamos generado. Él, por su parte, me habló de su abuelo, un simple carpintero que había fundado la empresa en un pequeño taller después de la guerra, con un sueño similar al mío: crear productos duraderos y de calidad. Por primera vez, no estábamos hablando como adversarios legales, sino como dos hombres que, a pesar de las diferencias de escala, compartían la misma pasión por construir algo con significado. Al final de la tarde, habíamos esbozado un acuerdo preliminar que era mucho más que una simple adquisición. La corporación compraría una participación mayoritaria en Ruedas Cervantes, sí, pero la empresa mantendría su nombre, su autonomía operativa y, lo más importante, su sede en nuestro pueblo. Yo permanecería como director general, asegurando que la cultura y los valores que habíamos construido se preservaran. Y una parte significativa de las ganancias globales de la nueva división se reinvertiría directamente en la Fundación Cervantes, expandiendo nuestros proyectos de educación y desarrollo comunitario. Era una locura, un modelo de negocio híbrido que ningún libro de texto enseñaría. Pero para nosotros tenía todo el sentido del mundo. Volví a México no como un hombre que había vendido su empresa, sino como alguien que había encontrado al socio perfecto para llevar su sueño al siguiente nivel. La noticia, al principio, fue recibida con desconfianza en el pueblo. Una corporación alemana. Nos iban a despedir a todos. Iban a cerrar la fábrica. Reuní a todos mis trabajadores en el patio de la fábrica, el mismo lugar donde años atrás habíamos celebrado nuestro primer gran pedido. Les expliqué los detalles del acuerdo, mi voz resonando con una convicción que disipó cualquier duda. No estamos vendiendo nuestra alma, les dije. Estamos consiguiendo un aliado más grande para que nuestra alma pueda volar más alto. Esta sigue siendo nuestra casa. Este sigue siendo nuestro proyecto, solo que ahora tenemos más recursos para hacer aún más bien. El alivio y luego el entusiasmo en sus rostros fue mi verdadera recompensa. La fusión se concretó en los meses siguientes, y lo que siguió fue una explosión de crecimiento. Con la red de distribución global de la corporación, nuestras ruedas indestructibles llegaron a más de 80 países. La fábrica en Hidalgo tuvo que triplicar su tamaño, generando cientos de nuevos empleos. Y nuestro pequeño pueblo, antes olvidado en el mapa, se convirtió en un polo de innovación industrial, un ejemplo mundial de cómo una empresa puede ser rentable y socialmente responsable al mismo tiempo. Pero para mí, el cambio más significativo fue personal. Liberado de la presión de la gestión del día a día, que ahora era compartida con un equipo de ejecutivos de primer nivel, pude finalmente dedicarme a lo que más amaba: inventar. Mi taller se convirtió en un verdadero centro de innovación. Con acceso a los recursos de la corporación, comencé a desarrollar nuevas ideas que habían estado guardadas en mis cuadernos durante años. Creamos una línea de herramientas de jardín ergonómicas para personas de la tercera edad. Desarrollamos un sistema de recolección de agua de lluvia de bajo costo para comunidades rurales. Cada nuevo producto seguía la misma filosofía de la rueda: simple, duradero, asequible y diseñado para resolver un problema real de la gente común. Mi vida se había convertido en un sueño. Tenía a mi familia, tenía el respeto de mi comunidad y tenía la libertad de pasar mis días haciendo lo que más me apasionaba. A veces, por las tardes, me sentaba en el porche de mi casa con Rebeca y recordábamos al hombre de 55 años, quebrado y sin esperanza. Parecía una vida pasada, la historia de otra persona. ¿Te arrepientes de algo, Ismael?, me preguntó ella una vez. Pensé por un momento. Solo de una cosa, respondí: de no haber fracasado más rápido. Cada quiebra, cada error, fue una lección que necesité aprender para llegar hasta aquí.
Si hubiera tenido éxito en mi primer intento con la tienda de abarrotes, hoy sería solo un tendero jubilado. El fracaso, al final, fue mi mejor maestro. Ella sonrió, entendiendo perfectamente. Nuestra felicidad no se había construido a pesar de los fracasos, sino gracias a ellos. Cada caída nos había hecho más fuertes, más sabios, más humildes. Y esa era una lección que ninguna escuela de negocios podría enseñar. La historia de mi vida, que durante tanto tiempo fue una narración de fracasos, se había convertido en una historia de perseverancia. Y comencé a compartirla. Acepté invitaciones para dar pláticas en universidades, en conferencias de emprendedores, en eventos comunitarios. No para presumir de mi éxito, sino para hablar de mis fracasos. Quería que los jóvenes entendieran que el camino hacia cualquier sueño está pavimentado de errores, de dudas, de momentos en los que quieres tirar la toalla. No le tengan miedo al fracaso, les decía. Ténganle miedo a no intentarlo, porque el verdadero fracaso no es quebrar un negocio, es quebrar tu propio espíritu. Un día, después de una de esas pláticas, un joven se me acercó. Tenía los ojos llenos de una energía que me resultó familiar. Señor Cervantes, su historia me ha inspirado. Yo también tengo una idea loca, pero todos me dicen que es imposible. Le sonreí. Las mejores ideas siempre parecen imposibles al principio, le respondí. ¿Cuál es la tuya? Me contó su proyecto. Un sistema de purificación de agua de bajo costo para comunidades aisladas. Era una idea brillante, humanitaria, pero, como la mía, requería una inversión inicial que él no tenía. En ese momento, entendí cuál era el siguiente capítulo de mi vida. La Fundación Cervantes, que habíamos creado para dar becas, ahora tendría una nueva misión: convertirse en una incubadora de ideas locas. Creamos un fondo de capital semilla para apoyar a jóvenes emprendedores de origen humilde, a inventores de cochera, a soñadores que, como yo, solo necesitaban a alguien que creyera en ellos. El primer proyecto que financiamos fue, por supuesto, el del joven purificador de agua. Hoy, su sistema lleva agua potable a más de 50 comunidades rurales en todo México. Y así, la rueda de la vida siguió girando. Mi historia, que comenzó con una rueda de carretilla, ahora estaba impulsando las ruedas de los sueños de otros. A mis 65 años, finalmente entendí el propósito de mis fracasos. No fueron castigos, fueron una preparación. La vida me estaba endureciendo, me estaba enseñando, me estaba moldeando para la misión que me tenía reservada. Me había quitado todo para que, al final, pudiera entender el verdadero valor de las cosas, y para que, cuando tuviera la oportunidad de ayudar a otros, lo hiciera no con la arrogancia de un millonario, sino con la empatía de alguien que sabe exactamente lo que es estar en el fondo del pozo, con nada más que una idea loca y la fe inquebrantable de que el quinto intento puede ser, finalmente, el que lo cambie todo. La colaboración con la empresa alemana nos abrió puertas que nunca hubiéramos imaginado. Klaus Schmidt, el CEO, se convirtió no solo en un socio, sino en un mentor. Quedó fascinado con nuestra historia y nuestro modelo de negocio, y vio en él una oportunidad para darle un nuevo propósito a su gigantesca corporación. Usted me recordó por qué empecé en esto, Ismael, me confesó en una de nuestras visitas a Alemania. Me recordó que una empresa puede y debe ser más que solo una máquina de hacer dinero. Juntos creamos una nueva línea de productos bajo la marca Cervantes Legacy, enfocada en soluciones simples y duraderas para problemas cotidianos, todas fabricadas en nuestro pueblo, manteniendo la filosofía de impacto social. La carretilla con la rueda indestructible fue solo el comienzo. Pronto estábamos diseñando y produciendo palas que no se rompían, mangueras que no se agrietaban, herramientas que pasaban de generación en generación.
El éxito fue fenomenal. La gente estaba cansada de la cultura de lo desechable. Anhelaban productos con alma, con una historia. Y nosotros se la dábamos. Cada empaque contaba la historia de la fábrica, del pueblo, del hombre que fracasó 4 veces. Nos convertimos en un caso de estudio global sobre cómo la autenticidad y el propósito pueden ser las estrategias de marketing más poderosas. Pero para mí, el mayor logro no estaba en los informes de ventas, sino en las visitas que hacía a la fábrica. Ver a los hijos de mis primeros trabajadores ahora como ingenieros, supervisores, gerentes. Ver a las mujeres del pueblo que antes no tenían oportunidades, ahora liderando líneas de producción. Ver la prosperidad y la dignidad que habíamos traído a un lugar que antes solo conocía la resignación. Esa era mi verdadera fortuna. Un día recibí una carta. No tenía remitente, solo una dirección en la Ciudad de México. La abrí con curiosidad. Dentro había un cheque por una suma considerable y una nota simple, escrita a máquina. Gracias por la lección, Ismael. El mundo necesita más gente como tú. Atentamente, un viejo amigo. No había firma, pero yo supe de inmediato quién la había enviado. Era mi suegro. Después de años de silencio y desprecio, finalmente había reconocido el camino que yo había elegido. Nunca volvimos a hablar, pero ese gesto fue suficiente. Fue su forma de pedir perdón, de cerrar una herida que había estado abierta por demasiado tiempo. Doné el dinero íntegramente a la fundación, en su nombre. Era la única manera correcta de cerrar ese círculo. Rebeca y yo envejecimos juntos, rodeados de nuestros hijos y nietos, en la casa que habíamos construido no solo con ladrillos, sino con perseverancia. Ella fue siempre mi ancla, mi conciencia, la que me mantuvo con los pies en la tierra cuando el éxito amenazó con marearme. No olvides nunca al hombre del taller, Ismael, me decía. Ese es el que amo, y nunca lo olvidé. A pesar de los trajes caros y las salas de juntas, en el fondo, seguía siendo aquel herrero, aquel hombre que encontraba la felicidad en darle forma al metal, en transformar lo inútil en algo valioso. Mi historia, que había sido una comedia de errores, se había transformado en una épica de redención, y todo gracias a una simple rueda de carretilla y a la terquedad de no rendirme. A veces, la vida te pone a prueba de las formas más duras, te tira al suelo, te pisa, te hace creer que no vales nada, te hace fracasar 1, 2, 3, 4 veces. Pero si te levantas una 5ª vez, si usas las cicatrices de tus fracasos no como una excusa, sino como un mapa, puedes llegar a lugares que nunca soñaste. Puedes descubrir que tu mayor debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza. Y puedes darte cuenta de que, a veces, el universo solo está esperando a que estés verdaderamente quebrado, para reconstruirte de una forma mucho más fuerte y más hermosa que antes. Yo soy la prueba de ello. Soy Ismael Cervantes, el hombre que falló 4 veces antes de acertar a lo grande, y mi historia es un recordatorio de que nunca, absolutamente nunca, es tarde para el último intento. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La fusión con la corporación alemana no solo salvó a nuestra empresa, sino que la catapultó a una nueva estratosfera. Klaus Schmidt cumplió su palabra. Ruedas Cervantes mantuvo su identidad y su fábrica en Hidalgo, pero ahora con el respaldo de una red de distribución y una capacidad de inversión que yo jamás habría podido soñar. La línea Cervantes Legacy se convirtió en un éxito mundial. La gente, cansada de productos diseñados para fallar, se enamoró de nuestras herramientas robustas y de la historia de autenticidad que había detrás de ellas. Pero para mí, el verdadero cambio no se reflejaba en los balances financieros, sino en las vidas que estábamos transformando.
La fundación se expandió exponencialmente. Ya no solo dábamos becas, creamos un programa completo de mentoría, conectando a jóvenes talentosos de zonas rurales con profesionales de nuestra red global. Financiamos docenas de ideas locas de emprendedores que, como yo, solo necesitaban un primer empujón para despegar. Ver a esos jóvenes presentar sus proyectos con el mismo brillo en los ojos que yo tuve en mi taller me producía una alegría indescriptible. Era como verme a mí mismo, pero con la oportunidad que yo nunca tuve. Era mi forma de pagar la deuda que sentía con el universo. Rebeca, mi esposa, se convirtió en el alma de la fundación. Con una energía que parecía inagotable, viajaba por todo el país, visitando comunidades, identificando proyectos, asegurándose de que cada peso se invirtiera de manera efectiva. Esto es mucho más gratificante que vender ruedas, Ismael, me decía. Estamos vendiendo futuro. Y tenía razón. El legado que estábamos construyendo ya no era de metal y caucho. Era de conocimiento, de oportunidades, de esperanza. Mis hijos, ya adultos, encontraron su propio lugar en este nuevo universo. El mayor, que había heredado mi lado pragmático, se convirtió en un ejecutivo clave en la operación global, un puente entre nuestra cultura de pueblo y la eficiencia corporativa alemana. El menor, que tenía el corazón soñador de su madre, se unió a la fundación, liderando los proyectos educativos. Verlos trabajar juntos, no por obligación, sino por una pasión compartida, fue la mayor satisfacción de mi vida como padre. A mis 70 años, decidí que era hora de dar un paso al costado. Dejé la dirección de la empresa en manos de mi hijo y de un equipo de profesionales que habíamos formado, y me dediqué por completo a la fundación y a mi taller. Volví a ser en esencia lo que siempre fui, un inventor, un creador. Pasaba mis días experimentando con nuevos materiales, diseñando prototipos, enseñando a los jóvenes becarios los secretos de la herrería que mi abuelo me había enseñado. Ya no lo hacía por dinero ni por necesidad, sino por el puro placer de crear, de resolver problemas, de transformar la materia. La vida se había vuelto simple de nuevo, pero era una simplicidad elegida, no impuesta. Una tarde, mientras trabajaba en mi taller, recibí una visita inesperada. Era don Ramiro, el dueño de la ferretería que me había hecho el primer pedido de 20 ruedas, tantos años atrás. Estaba viejo, encorvado, pero sus ojos todavía tenían esa chispa de comerciante astuto. «Vine a despedirme, Ismael», me dijo. «Ya vendí la ferretería, me voy a vivir con mi hija a la costa». Hablamos durante horas, recordando los viejos tiempos, las dificultades, el escepticismo inicial. Nunca imaginé que aquel loco de las ruedas de carretilla se convertiría en quien eres hoy, confesó con una sonrisa. Ni yo tampoco, don Ramiro, ni yo tampoco. Antes de irse, me entregó una pequeña caja de madera. Dentro estaba una de las primeras ruedas que le había vendido, gastada por el uso, pero todavía intacta. La guardé como amuleto, dijo, para recordarme que a veces las mejores apuestas son las más locas. Aquel regalo me conmovió profundamente. Coloqué la vieja rueda en un lugar de honor en mi taller, junto a las fotos de mi familia y los premios que habíamos ganado. Era un recordatorio tangible de dónde había empezado todo, un símbolo de que cada gran imperio comienza con un pequeño acto de fe. Rebeca y yo envejecimos juntos, en la paz de nuestro hogar, rodeados de nuestros hijos y nietos. Nuestra historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, un cuento que los abuelos contaban a sus nietos para enseñarles el valor de la perseverancia. A veces, la vida te pone a prueba de las formas más duras. Te tira al suelo, te pisa, te hace creer que no vales nada. Te hace fracasar 1, 2, 3, 4 veces, pero si te levantas una quinta vez, si usas las cicatrices de tus fracasos no como una excusa, sino como un mapa,
Puedes llegar a lugares que nunca soñaste. Puedes descubrir que tu mayor debilidad puede convertirse en tu mayor fortaleza. Y puedes darte cuenta de que, a veces, el universo solo está esperando a que estés verdaderamente quebrado para reconstruirte de una forma mucho más fuerte y más hermosa que antes. Yo soy la prueba viviente de ello. Soy Ismael Cervantes, el hombre que quebró 4 veces antes de acertar a lo grande, y mi historia es un recordatorio de que nunca, absolutamente nunca, es tarde para el último intento, para la última y definitiva vuelta de la rueda. Y a todos ustedes que me han escuchado, que quizás están enfrentando sus propios fracasos, les digo, no se rindan, sigan golpeando el metal, sigan mezclando los ingredientes, porque nunca saben cuándo, por accidente o por destino, van a encontrar la fórmula perfecta, la idea que lo cambiará todo. La vejez me trajo una calma que no conocía. El fuego de la ambición se había transformado en el calor de la gratitud. Cada mañana, al despertar junto a Rebeca y escuchar los sonidos de la casa llena de vida, sentía una paz profunda. Ya no necesitaba probarle nada a nadie. El éxito ya no se medía en cifras de ventas, sino en los abrazos de mis nietos, en las sonrisas de los jóvenes que ayudábamos en la fundación, en el simple hecho de saber que habíamos construido algo bueno, algo que perduraría. Klaus Schmidt, mi socio alemán, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Nos visitábamos un par de veces al año, alternando entre Alemania y México. Nuestras conversaciones ya no eran sobre negocios, sino sobre la vida, sobre el legado, sobre el propósito de todo. Hicimos algo bueno, Ismael, me dijo en nuestra última visita, mientras contemplábamos el atardecer desde mi porche. Dejaremos este mundo un poco mejor de como lo encontramos. No podría haberlo dicho mejor. Un día recibí una carta de la preparatoria de Irapuato. Me informaban que, en mi honor, habían rebautizado el laboratorio de ciencias como el Laboratorio Profesor Ramiro Valdés. Y que David, aquel alumno que se había burlado de mí tantos años atrás, ahora era un exitoso ingeniero y se había ofrecido a financiar un nuevo programa de becas para estudiantes de física de la escuela. La noticia me hizo llorar, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. El círculo se había cerrado de la forma más hermosa posible. La burla se había transformado en homenaje, el cinismo en generosidad. Entendí entonces que mi historia no era solo mía. Se había convertido en la historia de muchos otros, una pequeña onda de inspiración que seguía expandiéndose. A mis 80 años, mi cuerpo ya no tiene la fuerza de antes, pero mi mente sigue tan activa como siempre. Paso la mayor parte de mis días en mi taller, no fabricando ruedas, sino juguetes de metal para mis bisnietos, pequeñas esculturas, inventos inútiles que me hacen feliz. Rebeca sigue a mi lado. Su sonrisa sigue siendo el motor que impulsa mi mundo. A veces, en las noches tranquilas, nos sentamos en el porche y leemos las cartas que recibimos de jóvenes de todo el mundo, contando cómo nuestra historia los inspiró a no rendirse. Y en esos momentos sé con certeza que he tenido una buena vida, una vida llena de fracasos, sí, pero también de una perseverancia inquebrantable, de un amor incondicional y de una última y gloriosa victoria. Mi historia al final no es sobre una rueda indestructible, es sobre la indestructibilidad del espíritu humano, es sobre la capacidad que todos tenemos de levantarnos del polvo, de transformar nuestros errores en sabiduría y de construir, a partir de las ruinas de nuestros fracasos, algo hermoso, algo duradero, algo que valga la pena. Y si este viejo profesor, quebrado y humillado, pudo hacerlo a los 55 años, entonces, créanme, cualquiera puede.
Solo se necesita una idea, por más loca que parezca, y el coraje de volver a intentarlo una y otra vez hasta que la rueda del destino finalmente gire a tu favor. Y esa, carnales, es la única ley de la física que realmente importa. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.